Dios te bendiga, hermano y hermana, en este precioso día. Espero que estés muy bien. La paz de Cristo sea contigo. Te saluda tu hermana en Cristo, Janet Gutiérrez. Para mí es una bendición poder estar aquí y traerte esta palabra poderosísima. Es una palabra que yo le puse porque Dios esconde el rostro. Una palabra que está como para temer, porque nadie queremos que Dios esconda su rostro de nosotros, porque sería algo terrible, sería algo feo, la verdad. ¿Por qué? Porque una vez Dios esconda su rostro de nosotros, nosotros estaríamos totalmente turbados, sin paz, sin felicidad, sin gozo. Entonces no queremos eso, y por eso yo le puse por tema: ¿por qué Dios esconde el rostro? ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que Dios esconde a veces el rostro y no podemos sentir su presencia, no podemos sentir su paz, su amor, su poder en nosotros? Pues no creo, hermanos, hermanas, que sea por ser buenos, por ser santos, por creernos perfectos o por ser perfectos. Por eso no lo creo, sino que simplemente debe de haber un motivo, y ese motivo lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios como base bíblica. Pero primero vamos a leer el Salmos 37 y dice así: porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro escondiste tu rostro y fui turbado. Dice David aquí: escondiste tu rostro y fui turbado. Es lo que yo les venía diciendo ahorita, hermanos. Nadie queremos que Dios esconda su rostro en nosotros, porque sería la perdición. Sería estar completamente turbados, llenos de temor y de inseguridades. Entonces nadie queremos eso. Pero mi pregunta es: ¿por qué Dios escondió el rostro de David? ¿Por qué Dios se escondió? ¿Por qué Dios se esconde, o por qué Dios esconde su rostro de David? Entonces leemos aquí en el Salmos 36 y dice así: en mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido. Dice David: en mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido. Vemos aquí cómo David es bendecido, es prosperado, tiene todo, gracias a Dios, Dios le dio todo. Entonces él dice aquí: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Entonces muchas veces nosotros pensamos que todo lo que tenemos o somos es por nuestras propias fuerzas, es porque simplemente nosotros lo hemos logrado por nosotros mismos, por sí mismos, cuando no es así, hermanos. Todo lo que tenemos nosotros, todo lo que hemos logrado, todos los dones que nosotros tenemos, es porque Dios nos los ha asignado, es porque Dios todo nos lo ha dado para honra y gloria de su nombre. Entonces, este salmo que está aquí en 36 que acabo de leer, donde David dice que en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido. O sea que David dice que él jamás será conmovido en su prosperidad, y sabemos que pues Dios da y Dios quita, y que todo lo que hemos logrado es gracias a Dios. Entonces este es un pecado, hermano y hermana, que alejará a Dios de nuestras vidas más rápido. Que nosotros pensamos que nosotros todo lo que tenemos o hemos logrado es gracias a nosotros, y no, y nosotros tenemos que tener en mente y poner en primer lugar a Dios en todo, y que todo lo que Dios nos da es gracias a Él. Y pues la fuerza que nosotros tenemos es porque Dios nos da fortaleza, la inteligencia que nosotros tenemos es por la sabiduría de Dios. O sea, nada de lo que nosotros hemos obtenido y hemos logrado es por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas y la fortaleza y la sabiduría de Dios para con nosotros. No nos hagamos como David, que él aquí en este momento dice que una vez él ya prosperado, él no va a ser conmovido por nada. Ese es un grave error, porque sabemos que Dios da y Dios quita. Entonces vemos aquí, ¿no?, que este es un pecado muy grande, el cual puede hacer que la presencia y el rostro de Dios se aleje más rápidamente de nosotros. Entonces, esto puede hacer que Dios se aleje de nosotros y esconda su rostro. Entonces vemos aquí unas preguntas que dice aquí: ¿y qué pasa cuando Dios esconde su rostro de nosotros? Entonces, hermano, lo que pasa es que nosotros nos turbamos, nos volvemos más sensibles a las cosas, como que no podemos lograr
algo, como que algo nos hace falta para poder lograr nuestro objetivo o un objetivo que nosotros estamos planeando hacer. Nos volvemos más irritables, como que cualquier cosa nos molesta, como que cualquier cosita nos da miedo, como que nos turbamos más rápido, como que no podemos lograr nada sin Dios. Entonces, hermano y hermana, empezamos nosotros a tener mucha inseguridad, mucho temor. Dejamos de tener una vida espiritual como vacía, como que nada nos llena, como que nuestra vida espiritual se está yendo para abajo, como que nada en esta vida tiene sentido, y es cuando empieza y llegan, como por ejemplo las ansiedades, las inseguridades, las depresiones, por tu sentirte solo, como que sientes un vacío que nada lo llena, más que solamente lo llena la presencia de Dios. Entonces vemos otra pregunta aquí: ¿por qué Dios esconde el rostro de nosotros? Una hermano, hermana y persona de las cuales Dios esconde su rostro de nosotros es el pecado. Es el pecado. Entonces, cuando nosotros seguimos pecando, agarramos una vida de seguir pecando y pecando, y nosotros teniendo en mente de que no debemos de agarrar las cosas de Dios como un juego, sino que nosotros debemos de estar bien delante de Dios, no agarrar las cosas de Dios como juego, no seguir pecando cuantas veces se nos dé la gana, porque nosotros supuestamente tenemos entendido de que allá arriba hay un Dios que perdona, y que nosotros pecamos y pues Dios nos puede perdonar. Las cosas no son así, hermano. Entonces, cuando nosotros seguimos pecando una y otra vez y no hay un arrepentimiento genuino, el rostro de Dios se va a esconder y se va a alejar de nosotros. Entonces, poco a poco nosotros vamos sintiendo su lejanía, y que su rostro se ha escondido, o que su Espíritu Santo se ha alejado de nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para que el Espíritu Santo de Dios venga nuevamente, para que el rostro de Dios no se esconda de nosotros? En primer lugar, hermano, hermana, persona, debe de haber una búsqueda por Dios verdadera, un arrepentimiento de verdad genuino para con Dios. Entonces, se nos hace fácil nosotros estarle fallando y fallando a Dios, porque nosotros creemos que Dios nos va a perdonar las veces que Él quiera, pero no es así. Entonces, si nosotros seguimos así pecando y pecando las veces que nosotros quieramos, Dios se va a alejar y nosotros vamos a empezar a sentirnos turbados. Entonces, Dios va a esconder su rostro de nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros, repito, podemos volver a hacer que el rostro de Dios se vuelva a nosotros, que Dios nuevamente nos deje sentir su presencia y su paz? Repito nuevamente, es cuando Dios escuche de ti y de mí un arrepentimiento genuino, un perdóname, Dios mío, por lo que he hecho. No lo vuelvo a hacer más, perdóname. Te pido que me perdones con todo el corazón, me arrepiento. Y eso es lo que Dios va a querer escuchar de parte tuya, para Él nuevamente volver su rostro a nosotros, volver a sentir su paz, su gozo, su felicidad. Y pues vamos a ver, vamos a responder una pregunta que estaba en las primeras palabras que dije del comienzo del video. ¿Por qué Dios esconde el rostro de nosotros? Vimos primeramente que es el pecado, y lo vamos a ver aquí en Isaías 59:2, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nosotros mismos, hermanos, hermanas, personas, hacemos que por nuestros pecados y nuestras iniquidades por nuestros pecados Dios vaya ocultando su rostro de nosotros, para Él no escucharnos. Entonces es terrible que por nuestros pecados, estar pecando y pecando a cada rato, cuantas veces nosotros querramos, es triste que Dios oculte su rostro y se vaya de nosotros, por nosotros no querer tener un arrepentimiento genuino, verdadero, no de que nosotros no salgan unas palabras
palabras verdaderas ante la presencia de Dios y decirle: Dios, perdóname por lo que hice, me arrepiento, y hacer nosotros volver el rostro de Dios para con nosotros, y Él nos pueda escuchar, nos quiere escuchar. Entonces tengamos en cuenta que por nuestros pecados el rostro de Dios se va a alejar, se va a esconder y va a ocultar su rostro de nosotros, va a cerrar sus oídos y no nos va a querer escuchar. Entonces esta palabra espero y la guardes y la pongas por obra y la medites en tu mente y en tu corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de